Bien, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Hoy es un día especial, hermanos, porque vamos a dar una mirada hacia atrás en la historia, hacia uno de los momentos más relevantes de la vida cristiana y uno de los momentos más significativos para la iglesia moderna. Y ese momento es la Reforma Protestante. Vamos a hacer un alto en la serie que estamos viendo y vamos a hablar acerca de lo que en este mes celebramos. Porque me imagino que algunos de ustedes saben que el 31 de este mes en Chile es un feriado especial, el Día de la Iglesia Evangélica, ¿no? Pero eso está ligado específicamente a octubre, porque en octubre se celebra el mes de la Reforma Protestante. Y hace más de 500 años hemos de ver uno de los procesos en los cuales, por la providencia de Dios, se levantaron hombres y mujeres a lo largo de muchos años que tuvieron la valentía de anunciar la palabra de Dios en un contexto que era hostil hacia ellos, denunciando los abusos y volviendo de alguna manera a la centralidad de la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, nos encontramos, por la gracia de Dios, en un tiempo de libertad espiritual y de libre acceso a la Biblia. Podemos leer la palabra en distintos idiomas, la tenemos en nuestros dispositivos, la tenemos en papel, de manera ilimitada. Pero esto no siempre fue así. Y es necesario mirar la fe que tenemos hoy día a la luz de lo que la historia nos muestra de cómo la iglesia ha perseverado por la gracia de Dios a lo largo de tantos años. Hoy vamos a ver, como les decía, la Reforma Protestante. Y la vamos a ver a través de 3 puntos que son el contexto histórico. Vamos a hablar un poco de cómo llegamos a ese punto de la Reforma. Vamos a hablar un poco del corazón del hombre que es reconocido como uno de los grandes promotores, si no el más grande promotor de la Reforma Protestante, que fue Martín Lutero. Y vamos a responder la pregunta, ¿por qué eso nos interesa a nosotros el día de hoy? ¿Cierto? Algunos podríamos preguntarnos, bueno, eso es un tema histórico, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero la verdad es que hay mucho, hermanos, que aprender acerca de ese proceso y que atesorar de lo que somos hoy día, porque estamos ligados a la Reforma Protestante. Es imposible que nuestra fe se separe de lo que ese proceso histórico significó. Así que eso vamos a ver hoy día. Si nos volvemos atrás en la historia, hermanos, vamos a partir del año 313 después de Cristo. Este es un momento importante en la historia porque el Imperio Romano se encontraba bajo el mandato de Constantino y es reconocido este año de manera particular porque él emite el Edicto de Milán. El Edicto de Milán viene a poner un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Si usted lee la Biblia y precisamente el libro de los Hechos, se va a encontrar que los primeros años de la iglesia fueron difíciles. La iglesia sufrió persecución y en un imperio donde habían tensiones políticas de distintas fuerzas, el cristianismo comenzó a ser perseguido. Pero en el 313, por el Edicto de Milán, se dio libertad a los cristianos por primera vez en la historia para que ellos practicaran su religión de manera libre en el imperio. Y esto marcó, después de 300 años, un punto de inflexión, donde los cristianos por fin pudieron expresar su fe de manera libre, de manera muy similar a como lo podemos hacer nosotros hoy día. Hay diversas razones que nos muestra la historia que movieron a Constantino a tratar de levantar esta libertad a los cristianos. Si miramos la historia, vemos que en primer lugar, hasta esa fecha, los cristianos se habían multiplicado en gran manera y eran numerosos en el imperio. Por lo tanto, ya no era un pueblo aislado ni un grupo minoritario, sino que era significativo para el imperio tener una buena relación con este grupo de cristianos que había crecido. En segundo lugar, los cristianos tenían un buen testimonio, eran reconocidos como hombres de familia. Y esa vida que llevaban en el Evangelio les permitía tener un grado alto de cohesión social, es decir, eran un buen aporte para el imperio en ese momento. Y en tercer lugar, quizás de los puntos más extraños que pudieron haber movido Constantino, relata Eusebio de Cesarea
que antes de la batalla del puente de Milvio, en el 312 se dio esto, antes de que se dictara el edicto de Milán, Constantino tuvo un sueño. Y en ese sueño, él vio una cruz en el cielo junto a las palabras in hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Después de que tuvo lugar esta batalla, Constantino ganó, consolidó su poder y para él fue una clara señal de que Dios le estaba mostrando que el cristianismo era la clave para que su imperio prosperara. Ciertamente no sabemos si este hombre realmente fue cristiano. La historia nos dice que al final de sus días, en su lecho de muerte, él fue bautizado. Pero la verdad es que de alguna manera fue movido para promover que los cristianos tuvieran libertad en todo el imperio romano. Si destacamos algunos puntos del edicto de Milán, vemos que primero se encontraba la libertad religiosa. Y cita textualmente el edicto lo siguiente: concedemos tanto a los cristianos como a todos los demás la libertad de seguir la religión que cada uno quiera, para que cualquier divinidad que haya en el cielo pueda ser propicia para nosotros y para todos los que vivimos bajo nuestra autoridad. En segundo punto, el edicto de Milán también fue importante, porque se le devolvieron a los cristianos sus tierras y sus posesiones y todos los lugares que les habían sido confiscados hasta antes de este punto en la historia. Y en tercer lugar, como esta religión, el cristianismo, ahora era legalizada en el imperio, se terminó la persecución de los cristianos. Y hermanos, esto es un punto clave en la historia, porque el cristianismo pasó de ser ligeramente tolerado a ser aceptado y validado en el imperio romano. La semilla de lo que hizo Constantino siguió creciendo. Y hacia el 380 tenemos otro hito importante que marcó la historia. A través de Teodosio I se promulgó el edicto de Tesalónica. Y el edicto de Tesalónica de alguna manera marcó el resto de lo que iba a ser la historia hasta que llegamos a la época de la Reforma. Porque estableció el cristianismo niceno, es decir, del concilio de Nicea, como la religión oficial del imperio romano. Los credos y religiones no cristianos que antes eran tolerados pasaron ahora a ser ilegales en el imperio. Y el cristianismo de manera particular se alzó como la religión oficial de todo el imperio romano. Teodosio I no solo tuvo un rol en este edicto de Tesalónica, sino que él también se metió de manera personal en distintos concilios y marca de alguna manera la fe, porque él promulgó este edicto y enalteció el credo niceno. El credo niceno en la historia es importante, porque el credo niceno se levantó en su momento contra el arrianismo. El arrianismo fue un movimiento que decía que Jesús era un ser creado y no era Dios. Y en el concilio de Nicea se declaró que efectivamente Jesús se reconocía como Dios encarnado. Entonces, de alguna manera, la teología ortodoxa se plantó en ese momento y ahora el imperio se consolidó como un imperio cristiano. A pesar de que esto fue bueno en algún punto, si lo miramos respecto a lo que significó para los cristianos de esa época, hubieron consecuencias importantes en lo que vino después en la historia hasta este punto. Si enumero algunas de las cosas que tuvieron consecuencia de estos movimientos, el primero de ellos fue el debilitamiento de la fe. Porque a pesar de que el cristianismo había sido perseguido en los primeros años y había sufrido, y muchos hermanos y hermanas murieron por manos de emperadores romanos, ahora que vino la libertad, la fe de los cristianos comenzó a decaer. Lo hemos visto en muchas oportunidades. No hay mejor momento para avivar la fe verdadera que los momentos de crisis. Todos somos cristianos hasta que viene un momento de crisis. Y ahí, hermanos míos, ahí se ve cuál es la calidad de la fe que habita en nosotros. Y estos cristianos que antes eran perseguidos ahora gozaban de libertad. Por lo tanto, la fe comenzó a debilitarse. La integridad espiritual, hermanos, se comprometió.
Porque ahora el cristianismo, al ser una religión no solo permitida, sino ser la religión del imperio, comenzó una carrera que a los ojos de muchos hombres significó una oportunidad de ganar poder y aprobación. Por lo tanto, el cristianismo ya no era ahora una opción que significaba renunciar al mundo, sino que era una opción validada para ganar una posición social. Esto significó también que creció la secularización y la corrupción. La iglesia se alió con el Estado. Y los límites que antes estaban marcados para lo que era una vida espiritual ahora comenzaron a difuminarse. Y los hombres de la fe comenzaron a mezclarse en el mundo político y el mundo político comenzó a mezclarse con el mundo de la fe. Y eso trajo corrupción a la vida de la iglesia. Aumentó la intolerancia religiosa. Los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores. Y el Estado se encargó de acallar todas las voces y toda oposición que se levantaba a cuestionar la religión que el imperio ahora estaba promoviendo. Y esto como punto final tuvo un decaimiento en la Gran Comisión. Los cristianos que antes habían sido comandados a llevar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ahora se encontraban con que todos bajo el territorio del Imperio Romano debían ser cristianos. Por lo tanto, la Gran Comisión decayó y el ímpetu de predicar la palabra del Señor en lugares donde antes no se conocía, ahora bajó. ¿Por qué? Porque el imperio lo estaba promoviendo. Un hito que sigue en la historia es que en el año 476 vino la caída del Imperio Romano de Occidente. Y eso generó primero una fragmentación del territorio que antes estaba unido. Se levantaron varios reinos que de alguna manera tenían relación, pero ahora tenían un gobierno un poco más autónomo. Y en segundo lugar, promovió un alzamiento de la iglesia en Roma. Cuando el Imperio Romano se mantuvo oficializado bajo la religión cristiana, guardaba una cohesión política en todo su territorio y también una unidad de la fe. Cuando el Imperio Romano cayó, la unión política se fragmentó, pero hubo algo que se mantuvo unido en el territorio del imperio, la fe cristiana. Eso significa que en este punto de la historia la Iglesia Católica Romana tenía mucho poder y mucha autoridad, porque independiente de los gobiernos locales, la fe se mantenía unida en el imperio. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Bien. Con la caída del Imperio Romano entramos a lo que se llama la Edad Media. Y como les decía, el poder de la iglesia en Roma se alzó incluso por sobre los reyes. Tanto así que ahora la iglesia en Roma tenía poder para levantar y coronar emperadores y reyes. Y es más, se veía ahora en estos reinos que era una señal de aprobación que la iglesia, bajo su autoridad, nombrara y eligiera hombres para el reinado. Un ejemplo de esto es que en el año 800 el Papa León III coronó a Carlomagno y nace este nuevo imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto viene a afianzar una unión indisoluble entre el Estado y la religión. Este imperio se extendió por lo que antes había sido el territorio del Imperio Romano y abarcó países como hoy día los conocemos como Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Italia, Francia, Bohemia, Eslovenia y Croacia. Y en todo este periodo, hermanos, hasta la Reforma, hubo un índice importante en la iglesia de Roma. Ella creció en poder y creció en riquezas, enormemente. Si nosotros miramos en la historia, hay hitos que marcan la corrupción que comenzó a haber en la iglesia. Una de ellas era la simonía. La simonía era la práctica de la venta de los cargos eclesiásticos. Y eso se dio a lo largo de toda la Edad Media. Como testimonio tenemos al Papa Benedicto IX. Él fue depuesto en algún momento de su posición como papa porque tenía una conducta demasiado inmoral. Pero hay testimonio que al momento de dejar su posición, le vendió a su padrino
el título de papa. Y esto fue común en el Sacro Imperio Romano. Las ventas de las posiciones que antes eran escogidas y otorgadas para hombres que verdaderamente representaban la fe, ahora se convirtió en un negocio. Nació la venta de las indulgencias, que era esta práctica en la cual el Papa emitía un decreto a través del cual las personas tenían acceso al perdón de sus pecados por medio del dinero. Hubo en particular en el año 1075 la emisión del Dictatus Papae, donde el Papa Gregorio VII afirmaba que la Iglesia tenía el total derecho y autoridad para gobernar incluso sobre los reyes. La lucha en este tiempo por el poder eclesiástico fue brutal. Y ya no teníamos hombres y mujeres piadosos que quisieran servir a una iglesia. Teníamos hombres sedientos de poder y riqueza que acaparaban las posiciones que antes les eran por derecho, o más bien eran llamados por Dios para la iglesia. En este periodo se instauraron las cruzadas también, convocadas por primera vez por el Papa Urbano II. Estas cruzadas tenían la finalidad de recuperar territorios santos y de alguna manera de guardar la fe en el imperio, pero se transformaron en instancias de saqueo, violencia y derramamiento de sangre. Nació la Inquisición, establecida por el Papa Gregorio IX en el 1231, y fue inicialmente un instrumento para combatir la herejía, pero terminó siendo un instrumento para callar a todos los que plantearan algo en contra de la fe que en el Imperio Romano se estaba promulgando. Nació el nepotismo, que era una práctica común en la cual se elegían a miembros de la familia para que ocuparan cargos dentro de la iglesia. Se exacerbó el uso de imágenes y de santos, otra práctica común en la Edad Media. Y sobre todas las cosas se abandonó la Biblia de cara al pueblo. La Biblia ahora estaba expuesta solamente en las congregaciones y se hablaba en el idioma oficial del imperio, que era el latín. Por lo tanto, la Biblia fue apartada de la gente. Y todo este preámbulo, hermanos, es para que entendamos cómo llega o en qué contexto aparece Martín Lutero. A mediados del siglo XVI, un fraile dominico, famoso por sus palabras, vendía indulgencias en Alemania para ayudar al financiamiento de la Basílica de San Pedro, esto promovido por el Papa León X. En las herejías que él pregonaba, él decía: en cuanto la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Y tenemos entonces en este momento el nacimiento de un hombre que es Martín Lutero, un católico, que se levanta y ve la triste realidad de la iglesia hasta ese punto. No había una fe sincera, no había una palabra de cara al pueblo. El pecado se trataba simplemente con dinero, se oprimía al pueblo y la corrupción había crecido enormemente hasta ese punto. ¿Qué es lo que él hizo? Lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Se levantó y clavó las 95 tesis. Nacido el 10 de noviembre del 483 en Alemania, viniendo de una familia humilde, tenemos entonces la aparición de Martín Lutero en la historia. Entre todo lo que estudió, él se dedicó a la teología y se trasladó a Wittenberg en el 1511, donde llegó a ser profesor de la universidad. Estando en medio de sus estudios, como un católico más de la época, él se encontró con este texto de la Escritura, Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y esto de alguna manera voló la mente de Lutero. Le hizo entrar en cuestionamiento respecto a lo que él vivía en la práctica o lo que se vivía en ese momento en el catolicismo romano y lo que la palabra de Dios decía. ¿Cómo podía agradar a Dios y ser justo con todas las pasiones y temores que vivían dentro suyo? Ese era el cuestionamiento que tenía él. Su imagen de Dios era un Dios que demandaba y demandaba y demandaba una justicia que él no podía alcanzar por sus medios. Pero se encuentra con este texto de la Escritura y comienza en el interior suyo a haber un cuestionamiento de qué es lo que la iglesia estaba propagando.
Lutero estudió Romanos y Gálatas y sufrió una transformación de su entendimiento. Él comprendió algo sobre la justicia divina. Esta ya no era algo que él debía comprar o alcanzar por sus propios medios, sino que la justicia divina era ahora, bajo su nuevo entendimiento, un don gratuito otorgado por Dios a través de la fe en Jesús. La revisión de Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, terminó de abrir su entendimiento. Él comprendió en medio de ese contexto y después de cientos de años de corrupción en la iglesia, él entendió que la clave para relacionarse con Dios era la gracia de Dios. ¿Me sigue hasta acá? Desde este momento entonces comenzó una inquietud del Lutero, que lo llevó a enseñar una postura diferente en la academia a la cual él tenía acceso. Pero el ícono quizás más notorio para nosotros es que en el 1517, convencido por la Sagrada Escritura, él se levantó y clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y quiero leerles 5 tesis en particular que de alguna manera nos hablan de cuál era el entendimiento de Lutero ahora. La tesis número 1 dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Y con esta tesis Lutero estaba dejando claro que el arrepentimiento no se reduce, hermanos, a una serie de rituales o a la compra de un documento, sino que corresponde más bien a la vida completa de los creyentes en Dios. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. La tesis número 27 dice así: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Con esta tesis Lutero atacó de manera directa a Johann Tetzel, aquel que pregonaba y vendía las indulgencias, y la engañosa enseñanza que él estaba promoviendo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tesis número 36 dice: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Y con esto Lutero estaba diciendo que no era necesario un documento del Papa que afirmara el perdón de los pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La tesis 43 dice: hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Y estaba de nuevo mostrando que no era necesario pagar por un documento para ser agradables delante de Dios, sino al contrario, la ocupación directa de los necesitados era algo que Dios valoraba. Y por último, la tesis 62, que dice así: el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y con esta tesis Lutero denunció el pensamiento de la riqueza y la gloria de la Iglesia Católica Romana. Ellos estaban empecinados con levantar grandes templos, con mostrar la gloria de esa iglesia corrupta a través de grandes edificaciones, que en verdad son bellísimas, pero no es el tesoro de la iglesia. Segunda de Corintios 4, del 1 al 7 dice así: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallezcamos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo,
que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro que habita en vasos de barro? La gloria del Evangelio. Ese es el tesoro de la iglesia. Con esta tesis, la número 62, Lutero lapida de alguna manera la enseñanza del catolicismo romano. Y este humilde monje había comprendido la verdadera fuente de la riqueza y esperanza de todo verdadero creyente, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo podía entonces, a la luz de esto, guardar silencio? ¿Cómo podía seguir siendo cómplice de un sistema que alejaba la palabra del pueblo e imponía cargas sobre aquellos que necesitaban la gracia de Dios? Por eso él se levanta, y no en un intento de quebrar el catolicismo, sino en un intento de mostrar la verdad, clava estas 95 tesis. ¿Cuál fue la respuesta del catolicismo de la época? El Papa León X envió a Silvestre Prierias, un teólogo, a debatir con Lutero. Él entendió inmediatamente qué era lo que Lutero estaba levantando dentro de sus tesis. Él entendió que el tema no era simplemente la práctica de lo que el catolicismo romano hacía hasta esa época. Él entendió que el punto de Lutero era cuál es la autoridad final que mandata la iglesia. Este sacerdote católico dijo: aquel que no acepta la doctrina de la Iglesia de Roma y del pontífice de Roma como regla infalible de fe, de la que también las Sagradas Escrituras extraen su fuerza y autoridad, es un hereje. En sus palabras declaró que Lutero era un hereje, pero la respuesta de Lutero fue categórica: como un diablo insidioso, usted pervierte las Escrituras. En 1518, un cardenal llamado Cayetano es enviado de nuevo a debatir con Lutero. Él dice lo siguiente: los méritos de Cristo son un tesoro de indulgencias. A lo que Lutero responde: no soy tan audaz como para que por un solo decreto oscuro y ambiguo de un papa humano me aparte de tantos y tan claros testimonios de la Divina Escritura. Porque, como ha dicho uno de los canonistas, en materia de fe, no solo un concilio está por encima de un papa, sino que cualquier fiel, si está armado con mejor autoridad y razón. Lutero se transformó en una piedra en el zapato para el Papa León X. Sobre todo porque estaba en una posición providencialmente importante. El Imperio Romano, que fue la vuelta que les hice al principio, el Imperio Romano al inicio funcionó como una sola unidad. Después de la caída del Imperio Romano y del alzamiento del Sacro Imperio Romano, los reinos se fragmentaron. Y aunque había una autoridad del emperador en el territorio en general, había una gran autonomía local de los distintos reinados. Eso significó que para aquellos que querían sacarse el yugo de Roma de sobre sí, la doctrina de Lutero venía justo como anillo al dedo. Ese fue uno de los motivos por los cuales la Reforma tuvo tanto impacto en Europa en este tiempo. En el 519, Johannes von Eck se reúne con Lutero para sostener de nuevo un debate público, para tratar de mostrar la autoridad del Papa. En síntesis, este hombre dijo que en Mateo 16, 18 y 19 se enseña que Pedro es la roca sobre la que se construiría la iglesia y al que se le dan las llaves del reino. Pedro es reconocido como el primer papa y entonces sus sucesores también lo son. Según este sacerdote católico, Juan 21, del 15 al 19, enseña que Pedro tiene autoridad sobre la iglesia, y es decir, entonces el Papa tiene autoridad sobre todos los cristianos. La respuesta de Lutero de nuevo fue clara: la roca no es ninguna iglesia en particular, sino la iglesia invencible que se encuentra allí donde la palabra de Dios es escuchada y creída.
Y es la fe, dijo él, la que posee las llaves, los sacramentos y la autoridad de la iglesia. En el 520, León X condena a Lutero y le amenaza con la excomunión. En el 521, Lutero es oficialmente excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Y ese mismo año, en abril, comparece ante la Dieta de Worms, una instancia en que lo amenazan de que se retracte de las enseñanzas. Y viene quizá uno de los diálogos más famosos que hemos escuchado en la historia. Lutero dijo: a no ser que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, pues es bien sabido que a menudo se equivocan y se contradicen, estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es bueno ni conveniente ir en contra de la conciencia. No puedo hacer nada más, estoy aquí, que Dios me ayude. Amén. En el 46, Lutero muere en Alemania, excomulgado de la iglesia, pero él deja un legado importantísimo, porque él marca de alguna manera el inicio de un quiebre en la unidad de la iglesia católica. Y como les decía, convenientemente para los reinados de aquella época, la doctrina de Lutero, que no es otra cosa que volver a la Escritura, es conveniente para sacarse el yugo del Imperio Romano. Eso quiere decir que hay un legado tremendo en la historia de la Reforma, un legado que perdura hasta nuestros días. Y quisiera nombrar 3 ejemplos que quizás algunos de ustedes pudieran llegar a ver de cómo la Reforma protestante influyó en la iglesia que es hoy día, incluidos nosotros. El nacimiento de la iglesia anglicana primero. En el 534, el rey Enrique VIII, motivado por la negativa de la Iglesia Católica Romana a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, emite el acta de supremacía y declara la independencia religiosa de la Iglesia de Roma y la fundación entonces de la Iglesia anglicana. Este rey de Inglaterra se separa del catolicismo romano y providencialmente halla en la enseñanza de Lutero la influencia necesaria para la fundación de esta nueva iglesia. Así nace la iglesia anglicana. Años después nace la iglesia presbiteriana. En el 560, un sacerdote católico escocés llamado John Knox, influenciado por hombres reformados como George Wishart o Juan Calvino, publica el primer libro de disciplina, que es conocido entre algunos teólogos como el fundamento de la iglesia presbiteriana. Del catolicismo pasaron los anglicanos al anglicalismo y del catolicismo pasaron los presbiterianos, o no eran presbiterianos en ese tiempo, al presbiterianismo, y eso perdura hasta hoy día. Y el nacimiento de la iglesia bautista es de manera similar. En el 1609, John Smith y Thomas Helwys, ambos anglicanos, se distancian de la iglesia anglicana por el entendimiento de la necesidad de una reforma de las prácticas de la iglesia anglicana. Dicho sea de paso, la iglesia presbiteriana y la iglesia anglicana y otras denominaciones tuvieron un fuerte auge en ese tiempo porque la iglesia anglicana, de manera muy similar a como lo hizo el catolicismo romano en su momento, persiguió a aquellos que profesaban una fe diferente en Inglaterra. Y eso propagó de nuevo hombres que habían abrazado la fe de la Reforma y se disgregaron por distintos países. Por lo tanto, uno de los legados, hermanos, de la Reforma, y por lo cual es importante mirar, es porque nosotros mismos venimos de aquel movimiento. El rompimiento de la iglesia romana o de la fe con esa iglesia católica romana dio vida a la iglesia reformada, presbiterianos, anglicanos, bautistas y otras denominaciones reformadas de las cuales somos nosotros parte. Por lo tanto, si queremos vivir bien la fe que hemos recibido, es imposible que dejemos de mirar el hito histórico que fue la Reforma protestante. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Pero no es solo, hermanos míos, un legado denominacional lo que perdura hasta hoy día. Quizás lo más relevante de la Reforma fue el legado doctrinal que perdura hasta hoy día. Y eso fue el regreso
a las Sagradas Escrituras. Tal como Lutero dijo en su juicio en Worms, estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Esto fue el motor de lo que llevó a Lutero a hacer todo lo que él hizo. El abuso de la Iglesia Católica Romana jamás hubiera saltado a la vista de Lutero si él no hubiera estado inmerso en el estudio de las Sagradas Escrituras. La abundante gracia de Dios disponible para los pecadores no hubiera sido jamás admirada si no hubiera estado él expuesto a la palabra de Dios. Por lo tanto, la teología fundamental de Lutero fue una vuelta a la Biblia y una necesidad de traer la Biblia al pueblo. Más tarde de la Reforma se acuñó un principio o una doctrina que se llama sola scriptura. Y esto dice: solo la Escritura es la máxima autoridad para la fe y la práctica cristiana. Lutero no inventó nada. Él descubrió algo que había estado siempre en las Sagradas Escrituras, pero que le había sido quitado al pueblo al habérsele apartado de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Jesús mismo dijo en Mateo 5, 18: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Dicho de otra forma, el legado de la Reforma Protestante no es solo una denominación en particular, sino el regreso a la Biblia como la fuente de la cual hemos de beber para conocer el maravilloso evangelio de la gracia de Jesucristo. Hermanos, somos hijos de la Reforma. Y si somos hijos de la Reforma, somos hijos de la Biblia. Por eso debe ser central. No da lo mismo la doctrina. No da lo mismo el desconocimiento de la Biblia. Porque históricamente el alejarse de la palabra de Dios conduce al exceso y la corrupción. Y la iglesia se vio presa durante siglos por un sistema que capturó la palabra y la alejó de la gente. El testimonio de Lutero es tremendo, hermanos, porque él tenía acceso a los libros. Él era un hombre letrado. Él leía la Biblia y luchaba con esta imagen del Dios que le mostraba el catolicismo romano. Un Dios enojado, un Dios castigador, un Dios para el cual nunca es suficiente nada. Un Dios al cual se le debía entregar su dinero y una devoción irrestricta a hombres que vivían en excesos. Y lo único que abrió su mente y le trajo paz fue la palabra de Dios. Lutero vivió una transformación tremenda. Él despertó a una relación personal con Dios. Después de años de mirar de lejos al Dios del catolicismo romano, él por fin conoció y se entregó a una relación personal con Él. Hermanos, de la Biblia comprendemos la naturaleza corrupta que permea nuestros corazones. Es decir, jamás nos vamos a dar cuenta de lo horrible del pecado en nosotros si no miramos la Biblia. De la Biblia comprendemos el daño que el pecado nos produce a nosotros y a nuestro entorno. De la Biblia entendemos que estamos perdidos frente al único Dios verdadero si miramos por nuestro propio esfuerzo. De la Biblia sacamos la esperanza de la fe en Jesús como la única fuente de salvación. De la Biblia hallamos contentamiento y esperanza en medio de las tribulaciones.
De la Biblia se llena nuestro corazón cuando vemos el reflejo de Jesús y su amor ahí. Y de la Biblia se ancla nuestro corazón temeroso ante la realidad de un Dios soberano y de la maldad en este mundo. Juan 5:39, Jesús dijo: examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida bajo el sol, como decía el escritor, es difícil. Y en muchos momentos, hermanos, se vuelve amarga. El matrimonio, la crianza de hijos, la convivencia, el trabajo y muchas otras cosas son difíciles, ¿o no? Todo esto representa un desafío enorme para la experiencia humana en este mundo. No solo por la tarea misma, sino porque además luchamos contra el pecado en nosotros. El egoísmo, el narcisismo, la falta de amor, la pereza, la negligencia, el orgullo, ¿no nos hacen la vida más amarga acaso? Y la única esperanza de sortear la vida de una manera digna es por medio del Evangelio de la gracia de Dios. No hay forma en que usted aspire a ser un buen, o yo aspiremos a ser buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, si no es por medio de la palabra de Dios. ¿No da testimonio nuestra vida de cuánto herimos a los que decimos amar? ¿No da testimonio nuestra propia vida de la corrupción que habita en nosotros? Lo esperanzador, hermanos, es que a través de la palabra de Dios podemos hallar gracia para nuestras faltas y esperanza de un mejor porvenir, incluso más allá de esta vida. Cristo no fue sacrificado solamente por nuestra esperanza futura, hermanos, sino para que en esta vida vivamos y disfrutemos la vida que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. 2 Corintios 4, del 8 al 15. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre el cuerpo por todas partes, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que entender que la Biblia no es solamente un texto informativo. La Biblia es la autorrevelación de Dios. A través de ella podemos ver con claridad quién es Dios y el amor que Dios ha derramado por nosotros. Esa experiencia fue lo que cambió a Lutero. Y es la exposición a la Biblia lo que cambia nuestros corazones egoístas, negligentes, pecadores. De tal manera, no que agrademos a Dios por nosotros, sino que recibamos la gracia de Jesús y entonces vivamos de una manera que agrada al Señor. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, no solo nosotros somos beneficiados, sino que su familia y su entorno cercano es beneficiado. Porque lo primero que lucha contra el egoísmo es el Evangelio en nosotros, ¿o no? Entonces, si usted está recibiendo quejas en su matrimonio de ser egoísta, a usted le falta el Señor. Y usted no va a recibir más de Dios si no es por medio de la Biblia. Lo que nos hace madurar, hermanos, es el Evangelio en nuestras vidas. No hay otra cosa. El amor sacrificial, que a veces es natural, y digo a veces porque no siempre se da, que a veces es natural respecto a nuestros hijos, es potenciado con mayor fuerza cuando vemos el Evangelio de la gracia del Señor. Y vemos que somos no solo mandatados a sacrificarnos,
sino que además somos fortalecidos en Dios cuando obedecemos el mandato. Pero eso lo vemos en la Biblia. Y eso es un legado de lo que Lutero hizo y la Reforma Protestante. Es la vuelta a la palabra del Señor. Pero también hay otro legado importante, hermanos, que tenemos que mirar. Y es que la providencia de Dios se manifiesta en todo esto. En palabras de Juan Calvino, la providencia de Dios incluye tanto la preservación de todas las cosas como la dirección de sus eventos para cumplir con su propósito divino. Considera que todo lo que sucede está bajo el control soberano de Dios. Y aunque los seres humanos actúan según su libre albedrío, Dios orquesta todo para su gloria y el bien de los creyentes. Y esto nos muestra la Reforma Protestante. Si miramos la historia, hasta ese momento podríamos pensar que Dios se había olvidado de su iglesia. Pero con claridad podemos ver la historia y saber, tal como el Señor le dijo en algún momento al profeta, que aún habían otros 7,000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Y a lo largo de la historia, aunque no siempre visible, han habido hombres y mujeres que han perseverado en la fe, que no han doblado su rodilla al sistema y que han seguido amando al Señor con todo su corazón, de tal manera que incluso han dispuesto sus vidas para ser sacrificadas, con tal de que la gloria de Dios sea manifestada a los hombres. Lutero no fue el único. Hubieron otros antes que él. John Hus, Wycliffe. Hubieron otros después de él. Knox, Calvino y tantos otros reformadores que lucharon contra un sistema. Y vivieron la oposición, no porque querían ser algo, sino por la convicción de la necesidad de traer la palabra de Dios a todos. Eso nos debiera hacer reflexionar a nosotros hoy día, hermanos. Porque la palabra de Dios está servida en bandeja de plata para todos nosotros. Pero no todos vamos a la palabra de Dios, ¿no? Y no solo somos negligentes en el cuidado de nuestra vida espiritual, afectando a los demás, sí o sí vamos a afectar a los demás, sino que por lo demás pisoteamos lo que hombres hicieron y la sangre que derramaron para traer la Biblia hasta nosotros el día de hoy. Si en el movimiento reformado, o si este no hubiera prosperado, no contaríamos hoy día probablemente con la libertad de culto que tenemos, con distintas traducciones de la Biblia, con el libre acceso a esta, con la diversidad de congregaciones que hay y la gracia de Dios manifestada de manera tan particular a través de hermanos tan distintos a nosotros, pero que siguen amando al Señor y respetando la Biblia. Fuimos enriquecidos sobremanera, hermanos, con este proceso. Y tanto más cuando somos capaces de ver a Dios en acción. Segunda de Reyes 6, del 8 al 17, dice así. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí. Y esto no una, ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío. Sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él le dijo, id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, aquí hubo un ejército con caballos y carros que rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, Dios no abandona a su iglesia. Jamás ha abandonado a su pueblo. Y por oscuro que sea el escenario, Dios siempre va a permanecer fiel a su pueblo.
Isaías 43, del 13 al 17 dice así: aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Así dice el Señor vuestro Redentor, el Santo de Israel. Por vuestra causa envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, a los caldeos, en las naves de las cuales se gloriaban. Yo soy el Señor vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en aguas impetuosas, el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza. A una se echarán y no se levantarán. Como pábilo han sido apagados y extinguidos. Eso fue lo que Dios hizo. Dios puso fin a un sistema. Y aunque era imposible para Lutero lograr dimensionar el impacto que iba a tener la valentía de levantarse a rectificar y enaltecer la palabra de Dios, cambió, hermanos míos, todo el panorama y llegó hasta nosotros. Ciertamente, hermanos, nosotros no sabemos lo que el futuro depara. Es imposible que sepamos lo que va a venir. Pero sí podemos tener certeza, hermanos, que por fuerte que soplen los vientos y por oscura que sea la noche, Dios va a guardar a su iglesia para siempre. Salmo 121, con esto terminamos. Dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarde aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y la reforma es una muestra de Dios guardando a su iglesia. Ciertamente hay mucha historia en lo que yo les he contado. Y hay muchos registros y fechas y años y personas. Pero es maravilloso que logremos entender cómo llegamos a ser lo que somos hoy día. Y entender en el contexto en el cual este hombre valiente se levantó es necesario para que atesoremos la fe de hoy día. Somos una expresión, hermanos, de la gracia de Dios revelada y del cuidado de Dios por su pueblo. No somos mejores que otros hermanos, pero abrazamos una herencia que busca enaltecer a Dios y poner su palabra como medio para el cuidado, el gobierno, la guía y la norma de conducta de su iglesia. Y eso debe preservarse siempre en nuestros corazones. Oremos.